Un saludo a todos mis amigos de Fuerza La Vasoriana. Dijo este video a todos los testigos de Jehová que posiblemente entrarán a ver este video para hacer una breve reflexión juntos, porque me gusta hacerlos pensar con el razonamiento y llevarlos a usar el cerebro, cosa que les tiene prohibido la Watchtower, pensar independientemente, porque es así. La Watchtower no acepta el pensamiento independiente. Es la sociedad Watchtower la que piensa por el testigo de Jehová. Y yo quiero llevarlos a ustedes, amigos de Jehová que me están viendo, a pensar, usar ese cerebro que Dios le dio gratuitamente para que justamente lo usen, para que muestren ustedes que son personas que son como los cristianos de Berea y no como los de Tesalónica, que aceptaban todo y creían todo de Pablo sin cuestionarle nada, sin cotejar con la Biblia si lo que él enseñaba estaba de acuerdo a las Escrituras. Entonces yo los quiero hacer reflexionar para demostrar que lo que la Watchtower le da a ustedes como enseñanza no se ajusta a la Biblia, bajo ningún punto de vista. Ya en un video que subí anteriormente, muy conocido por todos ustedes, amigos de la Fuerza La Vasoriana, demostré claramente, mostrando la atalaya del 1 de julio de 1949 en inglés, de los párrafos 10 al 24 de esta atalaya, que se encuentran en la página 213 de esta atalaya del 1 de julio de 1949, página 213 en adelante, de los párrafos 10 al 24, les leí ciertos párrafos salteados, porque no podía leerle todo, no podía leerles todo, los 12 párrafos, porque hubiera tomado mucho tiempo, y les leí lo que son los más puntuales del asunto que estaba tratando en esa clase magistral. Y en esta tarea de 149 demostré claramente varias cosas. Demostré que la Watchtower enseñó por décadas, de los años 40, 50, 60 y 70, que fueron muchos años, que Jesús había retornado por segunda vez en 1914, dando cumplimiento al texto de Mateo 24:30, que se vería la señal del Hijo del Hombre viniendo en la nube del cielo con todo poder y gloria y los ángeles con él. Y que esa venida de Jesús, según la Watchtower, de acuerdo a esa atalaya de 1949, lo pudo ver la generación que vivió el año de 1914, aquellos estudiantes de la Biblia de aquel entonces, que tuvieron los ojos de entendimiento figurativo espiritual para comprender que Jesús vino en esa nube del cielo con todo poder y gloria y sus ángeles con él, y que esa venida, que fue solamente entendido por esos estudiantes de la Biblia que vivieron en esos años, de esa generación de 1914, significaba el cumplimiento de la profecía más antigua que hay sobre ese asunto de Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, que Daniel vio en una visión a un hijo del hombre viniendo en la nube del cielo con todo poder y gloria, y ser llevado por el anciano de días a ese trono que tenía separado para él, por el cual Jesús tenía el derecho de sentarse en ese trono, y que lo coronaba como rey y daba inicio al reino de Dios. Es decir, que el texto de Mateo 24:30 estaba en paralelo con la profecía de Daniel 7, 13, 14, y que el momento que se vio en 1914 a Jesús venir en esa nube del cielo con todo poder y gloria, que fue comprendido, como ya dije, con los ojos de entendimiento espiritual, por puesto que nadie vio a Jesús en esa época venir en la nube del cielo con todo poder y gloria, y la Watchtower decía que Jesús volvió por segunda vez, dando cumplimiento al texto de Mateo 24:30, en esa nube del cielo, y que eso significó que el anciano de días llevara a Jesús a su trono, lo coronara como rey e iniciara el reino. Y la Watchtower enseñaba eso, que el reino se dio inicio en 1914, porque Jesús volvió por segunda vez, con su parucía invisible, se sentó sobre su trono, y la Watchtower comenzó a enseñar que ahí empezó el juicio de las ovejas y de las cabras. Se sentó sus enemigos y los puso como escabel para sus pies. Y esa era la enseñanza que se enseñaba en esta atalaya del 1 de julio de 1949, tal como ya lo expliqué en ese video largo, dando una clase magistral para probar que la Watchtower dijo que Jesús vino por segunda vez en 1914, y que esa venida de Jesús
significaba tres cosas que iban juntas, que eran inseparables. Que esa segunda venida había sido con una presencia o parucía invisible, es decir, que vino en forma invisible, en forma espiritual, y que solamente fue comprendido con los ojos de entendimiento espiritual que Jesús llegó en 1914. Y que ese texto de Mateo 24:30 era el cumplimiento de la señal, porque dice que se vería la señal del Hijo del Hombre viniendo en la nube del cielo con gran poder y gloria, y lo dice el texto de Mateo 24:30, que es el único texto que habla de la señal, que es justamente la señal que le pidieron a Jesús, sus discípulos, diciéndole: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal será de tu presencia y de fin del mundo. Las dos cosas, que es decir, que esa presencia de Jesús, su parucía o presencia, significaría el fin del mundo a la vez también. Entonces la Watchtower dijo que Jesús vino por segunda vez en 1914, que se unió al cielo en todo poder y gloria, y que ese fue el cumplimiento de la señal que le sirvió a los estudiantes de la Biblia de aquel entonces, 1914, para comprender que Jesús ya estaba presente, y que fue esa señal del Hijo del Hombre viniendo al cielo con todo poder y gloria la que los discípulos le preguntaron, y Jesús les dijo que era justamente la señal del Hijo del Hombre viniendo en la nube del cielo. No era una señal de múltiples rasgos, de una señal compuesta de diferentes eventos, o una señal compuesta, o una señal de diferentes rasgos, como le llaman la Watchtower. La Watchtower jamás dijo eso en la década de los 40, 50, 60 y 70. Siempre explicó que esa señal que los discípulos le pidieron a Jesús le respondió mostrando el texto de Mateo 24:30, que dice: y luego, después de todos esos eventos previos que está en Mateo 24:4 en adelante, recién se vería la señal del Hijo del Hombre viniendo en la nube del cielo con todo poder y gloria, y sus ángeles con él. Y la Watchtower decía que eso se había ocurrido en 1914. Si bien la Watchtower enseñó que Jesús vino por segunda vez en 1914, también dijo que la gran tribulación había empezado en ese año, poco tiempo antes, con la Primera Guerra Mundial, para dar sustento al cumplimiento del texto de Mateo 24:30, puesto que el texto de Mateo 24:30 está para después de la gran tribulación, tal como lo vemos en Mateo 24:29 y 30, que dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido, la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y luego que ocurre este suceso extraordinario en el sol y en las estrellas, dice: y luego se verá la señal del Hijo del Hombre. Esta es la señal, ¿no? Después de la gran tribulación, dice. Y luego se verá la señal del Hijo del Hombre viniendo en la nube del cielo con todo su poder y gloria, y sus ángeles con él. Entonces, estos ambos sucesos están después de la gran tribulación, porque así lo dice el texto de Mateo 24:29. Primero ocurre este suceso extraordinario en el sol, la luna y las estrellas, y luego se verá esa señal que le pidieron sus discípulos a Jesús en Mateo 24:3. Dinos qué señal habrá de tu presencia o parucía y el fin del mundo. Y justamente entonces el texto de Mateo 24:30 es la que da el anuncio de la parucía de Jesús, que es lo que los discípulos le preguntaron: ¿qué señal será de tu presencia? Y esa era la señal. Después que ocurran esos sucesos, diferentes eventos que vienen previamente, y que según Mateo 24:6 dice que todas estas cosas tienen que suceder, mas todavía no es el fin. Es decir, el fin viene con la parucía de Jesús, porque la pregunta que le hicieron a Jesús: dinos qué señal habrá de tu parucía y del fin del mundo, van juntas. Es obvio que la señal compuesta de múltiples rasgos no podría ser la parucía, puesto que esos eran sucesos previos a la señal de la venida del Hijo del Hombre, que traería el fin en el futuro, y esa señal compuesta era solamente sucesos que tenían que ocurrir, como decía Jesús, mas todavía no es el fin, le decía, ¿no? Todavía no es el fin. Entonces, es obvio que esa señal compuesta de múltiples rasgos no podría indicar la parucía de Jesús, puesto que eso no trajo el fin del mundo. La presencia de Jesús, que Jesús le preguntaron, estaba ligado con el fin del mundo, y que era justamente la que está en Mateo 24:30, que dice: y luego se verá la señal del Hijo del Hombre y en la nube del cielo con todo poder y gloria, y en ese momento Jesús sentaría su trono para hacer el juicio. Ahí viene la cuestión del fin del mundo.
recién en el futuro. La señal compuesta de múltiples rasgos nunca pudo ser una referencia para indicar que Jesús ya estaba presente, puesto que, como Jesús mismo dijo, esta señal compuesta de múltiples rasgos era el anuncio de cosas que tenía que ocurrir antes del fin del mundo. Por eso dice, todas estas cosas que estoy enunciándoles tienen que ocurrir, mas todavía no es el fin. Es por esa razón que la señal compuesta de múltiples rasgos no puede ser esa señal que indicaba que Jesús estaba presente, puesto que la parucía de Jesús estaba asociada con el fin del mundo. Y Jesús dijo que toda esta señal compuesta de múltiples rasgos no era el fin del mundo, sino eran cosas que tenían que suceder antes del fin del mundo, y que ese fin del mundo se cumpliría con la señal que está en Mateo 24:30, que es ya al final, que comenzamos a leer todo lo que está en Mateo 24:4 en adelante, y llega al final diciendo, viene la gran tribulación, el sol no brillará más, el sol no dará su luz, la luna no brillará más, los perros de los cielos serán sacudidos, las estrellas caerán del cielo, y luego viene la señal, dijo el hombre, vino del cielo con todo poder y gloria. Y ese es el punto, que Jesús vuelve en Mateo 24:30 para hacer el juicio final. Y ahí esa es la señal que trae el fin del mundo, que está para el futuro. Pero en esa época, como digo, en esta tarea que les mostré y les enseñé para educarlos, la UASA dijo que ese texto de Mateo 24:30, que era la señal que los discípulos le preguntaron, la UASA reconocía que esta era la señal que está en Mateo 24:30, es Jesús viniendo a la nube del cielo con todo poder y gloria, trajo consigo el establecimiento del reino, y que Jesús vino en forma invisible. Y eso significó su parucía invisible, o su inicio de su parucía invisible, o su segundo retorno, que es lo mismo. ¿Y por qué se llama segunda venida o inicio de su segunda parucía invisible? Porque esa segunda venida, según la Watchtower, es una venida invisible con una parucía invisible, y que en ese momento también se inició pues su parucía invisible, su venida invisible, espiritual, como forma enseña la Watchtower. No es que yo crea eso, pues la Watchtower enseña eso. Entonces, cuando Jesús culminó su segunda venida en 1914, cumpliendo el texto de Mateo 24:30, Jesús vino en forma invisible, en una parucía invisible, y dio inicio a su parucía invisible, pues, obviamente. Por eso la segunda venida está ligada a su parucía invisible, puesto que para que se produzca la presencia invisible de Jesús, o su inicio de su parucía invisible, Jesús tiene que retornar su segunda venida. Entonces la segunda venida es sinónimo de su inicio de su segunda parucía invisible, porque indica que Jesús ha vuelto en forma espiritual, invisible a los ojos humanos. Y a la vez está ligado al establecimiento del reino, porque el texto de Mateo 24:30 da cumplimiento a la profecía de Daniel capítulo 7, 13 y 14. Entonces eso está bien claro. Lo hemos explicado, lo he demostrado fehacientemente, que la Watchtower enseñó que Jesús volvió por segunda vez en 1914, y que la palabra parucía, según el libro Sea Dios Verás de 1952, página 198, la Watchtower decía que parucía no significa que Jesús está por venir, que está en camino, o que ha prometido que va a venir, sino que Él está ya aquí, está presente con nosotros, y que no significa nada de eso que acabo de enumerar, que está en camino, que ha prometido que va a venir, etcétera, etcétera. Que la palabra parucía significa que Jesús está acá, ya llegó, con su parucía invisible o con su presencia invisible espiritual, y dio inicio al reino. Entonces esas tres cosas estaban ligadas, inseparables. Su segunda venida significa el inicio de su segunda parucía invisible, puesto que vino en forma espiritual invisible a los ojos humanos. Estaba ligada a su segunda venida a eso, a su presencia invisible espiritual, como enseña la Watchtower. Entonces va ligado, no puede separarlo. Y como también significó el cumplimiento de Daniel capítulo 7, 13 y 14, dio inicio al reino, porque fue sentado por su Padre Jehová en su trono de gloria. No olvidemos que para que esto ocurriera en 1914, la Watchtower reconocía aún que la gran tribulación había empezado antes, como debe ser, como ya lo he demostrado en Mateo 24, 29 y 30, que primero tiene que ocurrir la gran tribulación para que luego Jesús venga con todo poder y gloria en el cielo. Pero la Watchtower enseña que la gran tribulación había empezado antes, justamente con la Primera Guerra Mundial en 1914. Y pudo sostener que apenas comenzó la gran tribulación, Jesús volvió en 1914 en la nube del cielo con todo poder y gloria. Cuando la Watchtower reconoce entonces que la gran tribulación está para el futuro, entonces, todas esas tres cosas que van inherentes
tiene que trasladarse también para el futuro. Porque van pegados, van juntos. Entiendan eso, van juntos. Entonces, cuando la Watchtower reconoce en 1970, en el mes de junio, o 1 de julio, reconoce que la gran tribulación no pudo ocurrir en 1914 con la Primera Guerra Mundial, porque habían pasado muchos años que ya habían pasado la Primera Guerra Mundial y estamos en el año 1970, y no es posible que no venga el Armagedón, que Jesús haya vuelto en el 14 y no haya hecho el Armagedón en el 14, es decir, no tenía sentido, y Franz tuvo que reconocer que esa enseñanza estuvo errada por décadas, y dijo que la gran tribulación estaba aún para el futuro, y que eso significaba la destrucción de la Babilonia la Grande, de todos los poderes políticos, religiosos, de la cristiandad, etcétera, etcétera, y que eso está para el futuro aún. Al decir eso la Watchtower, entonces tuvo que también diferir para el futuro esas tres cosas que son inherentes, que van juntas, inseparables, que es su segunda venida, que significa el inicio de su segunda parucía invisible, y el establecimiento del reino. Todo para el futuro. Nada queda para el 1914 nunca más, porque ya el año 1914 no tiene ningún significado, absolutamente ningún significado, porque ya la gran tribulación no empezó en 1914 con la Primera Guerra Mundial, sino que está para el futuro. Entonces todos esos tres sucesos que antes se consideraron que había empezado en 1914, porque la gran tribulación había empezado en 1914 un poco antes, tiene que diferirse de los tres juntitos para el futuro. Es decir, el inicio de la segunda parucía de Jesús con su segunda venida y el establecimiento del reino para el futuro. Así de simple, queridos amigos. Yo lo estoy recordando lo que yo les acabo de enseñar en esta atalaya, el 1949, con las pruebas de que la Watchtower sí enseñó que Jesús retornó por segunda vez en 1914 y que ellos no había nada que esperar para él para el futuro, ni que estaba en camino para venir otra vez más adelante. No, que Jesús ya está presente, que está aquí. Está en el libro Sea Dios Veraz de 1952, página 198. La Watchtower decía eso, que la palabra parucía o presencia no significa que Jesús está en camino, ni que está por venir, sino que ya está aquí, que ya llegó. Y la Watchtower enseñaba eso porque ya creía en el año 1952 que Jesús había vuelto definitivamente en 1914, y que se olvidaran que Jesús iba a venir en el futuro, que estaba camino, no, que la palabra parucía que se había cumplido en 1914, que fue entendido por su entendimiento por todo el Espíritu de Jehová, que se dio cumplimiento en ese año, significaba que Jesús ya estaba aquí, que estaba presente, que no había nada que esperar en el futuro. Espero que esto esté clarísimo, lo he explicado bien. La Watchtower enseñó por más de 4 décadas, 5 décadas, que Jesús volvió por segunda vez a la tierra en 1914 y estableció el reino. Y que se vio al Hijo del Hombre viniendo en la nube, se vio la señal del Hijo del Hombre, aquella señal de Mateo 24:3, se vio y se cumplió esa señal que le pidieron sus discípulos en 1914, que es la señal del Hijo del Hombre viniendo en la nube del cielo con todo poder y gloria, y de sus ángeles con él, y se sentó sobre su glorioso trono, dando cumplimiento al texto o a la profecía de Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, y que todo acabó ahí y Jesús volvió. Acá habría que cuestionar a la Watchtower, ¿cómo es posible que la Watchtower, que se dice que es la religión verdadera, que obedece y cree lo que está en la Biblia, y se apega, dice que se apega a lo que dice la Biblia, se pudo olvidar que Jesús dijo claramente en Hechos 1:6, cuando sus discípulos les preguntan a Jesús, ¿establecerás el reino de Israel ahora? Y Jesús le responde, no les toca a ustedes saber cuándo será eso, que el Padre Jehová, mi Padre Jehová, tiene él a su sola potestad. Y después en Mateo también se dice lo mismo, que el día y la hora no lo sabe nadie, más que el Padre. ¿No es cierto? Entonces yo me pregunto, ¿cómo pudo saber la Watchtower que Jesús retornó por segunda vez en 1914 y dio el inicio al reino, si la misma Watchtower saca cada rato el texto de Hechos 1:6, diciendo que Jesús les dijo a sus discípulos que el día y la hora del establecimiento del reino no lo sabe nadie más que solo el Padre? ¿Cómo lo supo la Watchtower? ¿Cómo la Watchtower se atrevió a desobedecer lo que la Biblia dice claramente, que ese día secreto de la segunda venida de Jesús es una sorpresa que solamente lo sabe Jehová? Ni Jesús lo sabe, solamente Jehová lo tiene a su sola potestad, a su sola jurisdicción. Entonces, ¿cómo pudo saberlo los señores de la Watchtower, la religión verdadera, desobedeciendo en forma descarada a lo que la Biblia dice?
que el día y la hora de establecimiento del reino no lo sabe nadie. Cuando Jesús le pregunta en Hechos 1:6, su discípulo, ¿establecerás el reino ahora? Él dice, no les toca a ustedes saber cuándo será eso, que solo lo sabe mi Padre Jehová, que lo tiene en su propia potestad. Pero la Watchtower tuvo el atrevimiento, la soberbia de retar a Dios, de creerse más sabido que Dios y decir y enseñar por décadas que Jesús ya había vuelto por segunda vez en 1914, sabiendo bien claramente que eso no lo sabe nadie más que el Padre Jehová. Por eso esta religión es falsa, satánica, mentirosa, y tanto es así que la Watchtower no le quedó otra cosa. En los años 70, 75, al 80 y a los 90, después que pasó la gran tribulación para el futuro, reconocer con la cola entre las piernas y tener que aceptar que fue un desliz, una desobediencia a Dios, un desacato a Dios, un reto a Dios, el haberse atrevido a adelantar algo que al final tuvieron que reconocer que no era verdad, que Jesús no volvió por segunda vez en 1914, sino que ahora se dice que será para el futuro y que es lo que los estudiantes de la Biblia, o de Jehová de ahora, están esperando, por el cual han hecho 4 asambleas de distrito en el 2004, 2005, 2009 y 2010, titulados Manténgase alerta, referido al texto de Mateo 24:3, al texto de Mateo 24:42, que dice, manténgase alerta, pues, porque no sabe en qué día va a volver su Señor. Esa vuelta que está en Mateo 24:30, que vendrá el Hijo del Hombre, y mire, y vienen las nubes, y todo ojo lo verá, que está en Revelación 1:7 también. Y vienen las nubes, esa es la señal, siendo el Hijo, Dios, en las nubes. Y la Watchtower reconoce ahora que metieron la pata con la cola entre las piernas, que engañaron a las naciones por más de 40 años diciendo que Jesús ya había vuelto por segunda vez en 1914. Puede ser una religión verdadera, una religión que dice que está dirigida por Jesucristo, y Jesucristo está viendo que su organización en 40 años estén diciendo al mundo que Jesús ha retornado por segunda vez y ha establecido el reino en 1914, y Jesús se haya quedado mudo, cómplice de esa mentira, y no los haya podido corregir diciendo, oigan, imbéciles, falsos cuerpos gobernantes, falso esclavo fiel y creto, desobediente, han cometido ustedes desacato al haberse atrevido decir que mi Padre Jehová me ha enviado para sentarme como rey en su trono para iniciar el reino, cuando eso no lo sé ni yo mismo, y ustedes se han atrevido a adjudicarme un reinado que yo no he recibido. ¿No pudo decirles eso Jesús? Y estuvo cómplice Jesús con su Padre Jehová de un engaño de su organización en la tierra por 40 años. ¿Ustedes pueden pensar que esta religión verdadera, que Jehová y Jesucristo hayan estado cómplices por décadas, viendo que la Watchtower estaba diciendo que Jesús vino con todo poder y gloria y sus ángeles con él en 1914, y que fue entendido con los ojos de entendimiento espiritual, puesto que Jesús vino con una parucía invisible espiritual y nadie lo pudo ver? Y Jesús se quedó mudo por décadas, viendo que su nación enseñaba una mentira a las naciones, y los testigos de Jehová se iban a predicar una mentira a las naciones, haciendo el ridículo. La gente se reía de los testigos de Jehová con razón, porque decía, Jesús ya ha vuelto por una vez, 1914, la gente decía, ¿dónde está? ¿Quién lo ha visto? ¿En qué diario, qué periódicos, en qué revista ha salido el anuncio pues, para entrevistar a Jesús que ha vuelto? Nadie lo ha visto. Y la Watchtower salía con este cuento que no fue entendido con ojos de entendimiento espiritual, y la gente los veía como loquitos, esta región de locos. Claro, pónganse ustedes a pensar en la gente del mundo que les tocaban la puerta y le decía, Jesús ya volvió por una vez, y la gente decía, ¿ah, sí? ¿Cuándo? ¿Quién lo ha visto? ¿Dónde? ¿Cómo ha sido? No sabían, ni los mismos testigos de Jehová podían explicarlo, dónde ha sido, cómo ha sido. Y la gente se mataba de risa pues, cuando tocaban las puertas del servicio del campo. Se mataban de risa, porque yo me acuerdo cuando se iba al servicio en los años 60, 70, todavía se querían eso, la gente se mataba de risa, pues. No, Jesús ya volvió por una vez. Y la gente nos miraba con la cara riendo, así.
Este loco. Y se rían con razón. Porque la gente no entendía esa cuestión que vino Jesús, que fue invisible. Si yo entendía un entendimiento espiritual, le decían, bueno, deben estar fumados porque no vino Jesús por ahí. Y se imaginan ustedes, ¿cuántos testigos de Jehová murieron predicando a las naciones por décadas que Jesús vino por segunda vez en 1914, amigos? Y se llaman eso como la verdad, que dio cumplimiento al texto de Mateo 24:30, de que todos lo vieron a Jesús venir con todo poder y gloria, no del cielo con todo poder y gloria, y fue entendido por un entendimiento espiritual. Y cuando la Watchtower cambia la gran tribulación para el futuro, esas tres cosas se fueron para el futuro también, porque está después de la gran tribulación, no hay nada que hacer, las tres cosas van juntas, inherentes. Ya dije, están pegadas, la segunda venida, el inicio de la segunda presencia invisible y el establecimiento del reino. Todo está para el futuro todavía, esas tres cosas. Entonces, la Watchtower quedó pues como una religión falsa y la gente se batalla de risa porque ahora resulta que la Watchtower nos decía a nosotros que los que vieron a Jesús venir en el nuevo cielo con todo poder y gloria en el 2014, lo entendieron con ojos de entendimiento espiritual y que fue como si estuvieran en un oráculo y lo vieron a Jesús regresar a venir por una vez. Lo entendieron, dice, y lo asegura la Watchtower que ellos entendieron que Jesús había vuelto por una vez. Y cuando la Watchtower dice que la gran tribulación está por futuro, en 1970, y decir que ahora que ese texto de Mateo 24 no se pudo cumplir en 1914, sino que será recién para el futuro, entonces la Watchtower nos mintió doblemente. No solamente nos mintió con la fecha, sino que también nos mintió al decir que los estudiantes de la Biblia de aquel entonces tuvieron ojos de entendimiento espiritual para entender eso, que Jesús estaba presente y había llegado por una vez en su aparición invisible que estableció el reino. Y que los estudiantes de Biblia entendieron eso con ojos de entendimiento espiritual, Señor. Eso nos señala la Watchtower en la tarea del 1 de enero de 1970, página 1 en adelante, toda esa atalaya. Que eso fue entendido con los ojos de entendimiento espiritual. Fue la segunda mentira. La primera, diciendo que Jesús retornó en ese nuevo cielo con todo poder y gloria en el 14. Y la otra mentira fue decir que los estudiantes de la Biblia tuvieron ojos de entendimiento. Entonces, si tuvieron ojos de entendimiento, ¿por qué nos dicen ahora que Jesús va a venir al nuevo cielo con todo poder y gloria todavía en el futuro? Entonces fue mentira que los estudiantes de la Biblia tuvieron ojos de entendimiento para entender que Jesús había vuelto a la nueva cielo con todo poder y gloria, esa generación de 14. Entonces fue una mentira. Y la tercera mentira que refuerza esta mentira, la otra prueba que muestra que fue una mentira, que los estudiantes de la Biblia tuvieron ojos de entendimiento para entender eso, según la atalaya del 1 de enero de 1970, páginas 1 o 3 en adelante, pueden leerlo, ahí está, que dice que fueron ojos de entendimiento, que dijo que Jesús había vuelto. Y ahí en esa tarea decían, ¿y cómo ha vuelto? ¿Y por qué nadie lo viste? La Watchtower explica, sí, justamente Jesús ha vuelto, pero ha vuelto fuera espiritual, invisible, con su aparición invisible, y que fue entendido con los ojos de entendimiento espiritual figurados, dice. Ya lo mostré en otro video más antiguo, dando una clase magistral también, en esa oportunidad hace un año atrás, explicándole a usted cómo la tarea de 1970 enseñaba eso. Muchos de ustedes creen que Jesús, nunca enseñó que Jesús ha vuelto por 1914, no, eso está para el futuro. Y como no estudian en la Watchtower, no tienen su literatura antigua, la Watchtower no les dice la verdad, que ellos enseñaron que Jesús volvió por una vez en 1914 y que retornó y combinó su segunda venida en ese año. Los diga, muchos ignoran eso, increíble ahora, no tienen ni idea que la Watchtower enseñó que Jesús volvió en 1914. Y no tienen idea de eso. Entonces, queridos amigos, cuando la Watchtower cambia eso de la gran tribulación para el futuro, obviamente las tres cosas que iban después de la gran tribulación, que era su segunda venida, el inicio de su segunda aparición invisible, que van juntas, que es lo mismo, de una venida, lo mismo, y el establecimiento del reino también está para el futuro. Entonces nada del reino pudo establecerse en 1914, ni Jesús fue coronado como el rey, ni llevado por su padre su trono celestial para ejercer poder en el reino como rey supremo sobre todas las naciones. Como tampoco pudieron acabar los tiempos de los gentiles, porque el fin del tiempo de gentiles significaba, salen todos los gobiernos de la tierra, desaparecen los gobiernos gentiles y entra Jesús como único gobernante de ese reino que regirá todas las naciones, y un reino que nunca será destruido ni será que nunca terminará, digamos, un reino que nunca será destruido y que regirá a toda nación, tribu y lengua, y así está. Entonces, si el reino se estableció en el 14,
Obviamente no iría a existir ningún reino gentil en la tierra, porque salen los reinos gentiles y entra Jesús como rey a gobernar, como único rey universal, para regir sobre toda tribu, nación y lengua. Es un reino que no será destruido. Entonces, si realmente acabó el tiempo de los gentiles para que entrara el reino de Jesús, y la vuestra dice que Jesús ya está reinando como rey entronizado, ¿por qué tenemos gobiernos en el mundo que siguen reinando, gobernando sus naciones, y a Jesús no se le ve reinar ni tener ninguna autoridad sobre este mundo? Vemos que después de 1914 las naciones entraron en guerra y se inició la Segunda Guerra Mundial y reinos gentiles entraron en guerra. ¿Cómo? ¿No habían acabado el tiempo de los gentiles? Por eso la doctrina del tiempo de los gentiles que llegó en 1914 también fue otro engaño de Russell. Entonces, es estúpido, falta de criterio propio de un imbécil, decir que en 1914 terminó el tiempo de los gentiles. Y vemos a muchos testigos de Jehová que, como unos idiotas, porque lo dice la Watchtower, en 1914 terminó el tiempo de los gentiles y Jesús entró a entrar como rey. Entonces, si Jesús entró a gobernar como rey, fue gobernado como rey, con todo poder, ¿por qué no ejerce su poder? Y debió después eliminar a todos los gobiernos gentiles sobre la tierra para ser el único que rige la tierra. Y vemos que no ha ocurrido eso, seguimos con los mismos gobiernos gentiles que hubo antes de 1914. Y siguen las guerras que hubo antes de 1914, con la Primera Guerra Mundial y otras anteriores, desde toda la historia, y continuaron con la Segunda Guerra Mundial, después con la Guerra de Corea, después con la Guerra de Vietnam, y siguen las guerras de las naciones. Sigue la guerra entre los gentiles, la guerra de los gentiles. Y tenemos a los días que dicen, en 1914 acabó el tiempo de los señalados de las naciones. No acabó nada de los 1914, de los tiempos señalados de las naciones. Eso está todavía para el futuro. Está para el futuro, cuando Jesús vuelva con todo poder y gloria y recién se siente en su trono y juzgue a sus enemigos, y los gobiernos gentiles tienen que desaparecer, porque existirá solo un gobierno del mundo, que es el gobierno de Jesucristo. Y decir que el reino de 1914, insistir con esa imbecilidad, es una gran mentira como Pinocho, y los testigos de Jehová repiten como son burros, les han lavado la cabeza para que no piensen, porque la Guasta es la que piensa por ellos. La Guasta les dice, apréndense, a ver niños, con su regla en la mano, con su regla, ¿no? A ver niños, a ver, van al salón todos los domingos y se lavan la cabeza. El reino fue establecido en 14. Ah, sí, profesores. El reino fue, sí, señores, cuerpo gobernante. El reino fue establecido en 14. ¿Qué más? Y también terminó el tiempo de los gentiles. Ah, ya. Y también terminó el tiempo de los gentiles. Y salen al servicio a predicar como unos babosos. En 1914 terminó el tiempo señalado de las naciones, o el tiempo de los gentiles. Y también se inició el reino. Pues no saben, no piensan que todo eso es una ridiculez, una imbecilidad para cretinos. No se pone a pensar que si terminó el tiempo de los gentiles, ¿por qué siguen los gentiles en la tierra gobernando las naciones? Así es simple, elemental. Russell decía que el fin del tiempo de gentiles significaba que los gobiernos gentiles iban a ser tirados como el vaso del alfarero, iban a ser hechos añicos. Porque Russell pensaba que Jesús iba a venir en 1914 al tercer reino. Y él enseñó que el fin del mundo venía ese año, con la venida de Cristo en el nuevo cielo todo por gloria. Y que iba a agarrar a los gobiernos gentiles y iba a tirarlos al piso, los gobiernos como el vaso del alfarero, y no iba a ser añicos. Eso significaba para Russell el fin del tiempo gentil. Que los gobiernos gentiles tenían que ser destruidos y ser hechos añicos como el vaso del alfarero. Y eso no ocurrió. Entonces, si tampoco ocurrió eso en 1914, ¿por qué Russell después lo cambia por 1915? Diciendo que eso iba a ocurrir ya en 1914 y 1915. Entonces, tampoco podría haberse establecido el reino en 1914, ni haber tenido el tiempo gentil en 1914, puesto que Russell decía que para que se cumpla el fin del tiempo de los gentiles, tenía que ocurrir que esos gobiernos tendrían que ser hechos añicos, y no ocurrió eso en 1914, fíjense ustedes. Entonces Russell, si hubiera pensado Russell que ese era el fin del tiempo de los gentiles, queridos amigos, que había acabado, ¿por qué pasó la venida de Jesús en para el siguiente año? Para que Jesús viniera a hacer añicos a las naciones. ¿Se dan cuenta? Eso es muy interesante, eso, pensar. Y como tampoco vino el fin del mundo en 1915 con la destrucción de los gobiernos gentiles para hacerlos añicos como el vaso alfarero, lo pasó para 1918, que decía pues Russell que todos los gobiernos y todas las religiones iban a ser destruidos en 1918, con todos sus seguidores, y las religiones iban a ser destruidas, y los gobiernos. Porque eso significaba el fin del tiempo de los gentiles, la destrucción de todo gobierno gentil
en la tierra para que existiera un solo reino, que era Jesús como rey en su trono para regir la tierra. Y ya no existirían gobiernos gentiles. Entonces, si realmente en tiempos gentiles acabó en el 14 y Jesús fue coronado como rey, ¿por qué Russell dijo que eso iba a ser en 15, que se había equivocado por un año? Entonces, eso es grave, porque si Russell reconoce que no se cumplió el fin del tiempo gentile en el 14 con el fin del mundo, y Jesús no pudo destruir con el vaso del alfarero a los gobiernos porque no pasó nada, en el 14 no pasó nada, hubo una guerra que siguió ahí y no pasó nada, no se dio la destrucción de los gobiernos gentiles. La pasó por 1915 diciendo que había cometido un error en el cálculo en el año 0 y que entonces había que sumarle un año más a 1915. Cuando vino 1915 también fue otra desilusión, por eso muchos abandonaron a Russell y se fueron de la Watchtower, ya no creyeron más en él. Pero mantener eso, que el tipo de los gentiles acabó en 1914, y de repetirlo como un imbécil, y lo repito, les dije Jehová, en medio de esta catástrofe cagaron a tiempo a las gentiles. Así, ¿por qué hay gobiernos gentiles en la tierra? Si eso significaba el fin de los tipos gentiles, significaba el fin de los gobiernos gentiles en la tierra, que hacen la guerra, que van en contra de Dios. ¿Se dan cuenta? Y que iba a existir un gobierno único, que era el gobierno de Dios, con Jesús como rey. Y que significaba la destrucción de los gobiernos, que era equivalente a agarrar los gobiernos y tirarlos al piso y hacerlos añicos como el vaso del alfarero. Vimos que nada ha cambiado desde antes de 1914 y después de 1914 todo sigue igual. Sigue las guerras, hambres, terremotos. Entonces, si Jesús está reinando en 1914, ¿qué está haciendo Jesús por la humanidad? Por la tierra por la cual Él es el rey. Entonces, regresando al tema, ya toqué ese tema mostrando que el tipo que tiene no pudo con 1914. Cuando la Watchtower tiene que reconocer que la gran tribulación tenía que moverlo para el futuro, todo su esquema doctrinario se viene abajo. Porque reconocer que la gran tribulación estaba para el futuro, entonces Jesús no pudo venir por segunda vez, tampoco pudo iniciar su segunda parucía invisible, y tercero, no pudo darse inicio al reino, y que el inicio del reino está recién para el futuro, queridos amigos. Pero la Watchtower dijo, si yo reconozco esas tres cosas que son inherentes, que son para el futuro, entonces Jesús no pudo venir por segunda vez en el 14, y por lo tanto no pudo escoger al esclavo fiel y discreto. Entonces el coro gobernante se dicen ellos mismos, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos nosotros acá? Aquí nos toca a nosotros, nos pisa el callo a nosotros, si nosotros estamos siendo pisados en nuestro pie, en nuestro callo, y nos duele, porque nosotros tenemos que darnos autoridad y tener que reafirmarnos en el puesto como originado por Jehová, escogidos por Él, para que estemos acá sentados para poder manipularlos a ustedes, y Jehová como babosos, para decir que nosotros hemos sido escogidos para alimentar a ustedes. Entonces la Watchtower burdamente deja la venida de Jesús ocurrida en 1914 como un inicio de la segunda parucía invisible, pero que Jesús todavía está para volver en el futuro en el nuevo cielo por todo poder y gloria. Ya dije que esas tres cosas van juntas. No podría existir nunca un inicio de la segunda parucía de Jesús en 1914 y luego decir que Jesús está por volver por segunda vez en el futuro en el nuevo cielo con todo poder y gloria. Eso no. Porque la segunda venida de Jesús significa su inicio de su parucía o presencia invisible en el cumplimiento de Mateo 24:30, que es justamente su segunda venida. Yo no puedo decir que Jesús inició su segunda parucía en 2014 cuando no estoy dando cumplimiento al texto de Mateo 24:30, que es su segunda venida. Como digo, esas tres cosas van juntas. No las puedes separar por nada. Están pegados como gemelos, están soldados. Tienen soldadura, no puedes separarlo. Es decir, que el inicio de la parucía de Jesús fue en 2014 y que Jesús está por venir por segunda vez en el nuevo cielo con todo poder y gloria en el futuro. Imposible, porque la segunda venida significa justamente su parucía invisible, su presencia espiritual invisible, que será entendido con los ojos de entendimiento espiritual, según la Watchtower, que enseña que va a ser invisible. Entonces, yo no puedo decir que Jesús ya inició su parucía invisible en 2014 y decir que todavía no ha venido por segunda vez. Entonces, ¿cómo pudo iniciar su parucía invisible en 2014 si no ha venido? ¿Te das cuenta? Piensen con la cabeza. Disculpe que me moleste, porque les quiero que piensen. Sí,
Jesús se inició su segunda porción en el 14. Sí, pero todavía no ha venido por una vez, no es cierto, por el gloria. Entonces, ¿cómo inició su segunda porción invisible? Entiéndanlo. Van juntas. Y así la señora Wastager, no lo digo yo, la Wastager enseñaba. Decía que la segunda venida de Jesús significaba su porción invisible y su inicio del reino, que iban ligados los tres juntos. No puede separarlo. Lo dice Atalaya del 1 de julio 1949 en inglés, en la página 213, que iban juntas las tres cosas. Porque la gran tribulación que la precedía había empezado en 1914, poco tiempo antes. Pero cuando ahora se dice que se va a hacer para el futuro, la gran tribulación, entonces esas tres cosas que van soldadas con soldadura electrónica, con soldadura eléctrica, que están pegados ahí, también las tres van para el futuro. Tanto su inicio de una profecía invisible, su inicio del reino, y su venida de nuevo cielo con todo poder y gloria. Porque así lo se la voy a ver ahora. Porque así debe ser. La Wastager entonces cometió el pecado de haber desobedecido a Jehová, desobedecido a las escrituras, que decía que el día y la hora no lo sabe nadie del secreto del reino. Y la Wastager dijo que Jesús vino por una vez en 14 y estableció el reino, sabiendo que el día y la hora no lo sabe nadie. Pero la Wastager cometió desacato al desobedecer al mismo Jehová Dios y Jesucristo, al haberse atrevido a dar una fecha, porque es una religión falsa, satánica, que se atrevió a retar a Dios, decir, tú no nos quieres dar la fecha, pero nosotros sí sabemos y lo vamos a poner. Pues es una religión falsa. Por eso Dios los ha abandonado. Si alguna vez estuvo con ellos, los ha dejado hace mucho tiempo. Pero en realidad nunca estuvo con esta religión, menos por un adventista de nombre Russell, que enseñaba la epidemiología, que la Wastager tuvo que clasificarlo como una doctrina de la religión falsa de Satanás, el diablo, en el libro Proclamadores. Entonces Dios no pudo escoger a Russell nunca, que introdujo la epidemiología, que era de la religión falsa, como dice el libro Proclamadores, página 200. Por eso Dios nunca estuvo con esta religión. Y menos cuando se atrevió a decir que Jesús volvió por 1914, sabiendo que Jesús había dicho a sus discípulos que esto no sabe nadie más que Jehová lo tiene en su propia potestad. Pues es una religión falsa, que se fue contra Jehová, desobedeció las escrituras, desobedeció lo que estaba escrito en la Biblia para lanzarse a lanzar una fecha falsa, que después tuvo que reconocer que no era correcta esa fecha. Y que está para el futuro y que todavía no se sabe cuándo va a ser, sino que hay que estar alertas y vigilantes. ¿Se dan cuenta? La Wastager tuvo que reconocer que Jesús no volvió en la nube del cielo con todo por y gloria en 1914, sino que será para el futuro, tal como les muestro en la siguiente atalaya, que está en el CD-ROM de la biblioteca de la Sociedad Wastager. Ahí les voy a mostrar, vean ustedes la atalaya para que sepan que es la atalaya de mayo de 1993. Y ahí le voy a decir las páginas, vamos a verlo juntos, como la Wastager reconoce que eso va a ser para el futuro. Y después de leerlo, vamos a comentarlo. Bueno, queridos amigos, voy a repetir esta atalaya que ven en pantalla en el CD-ROM de la biblioteca de la Wastager. Esta es la atalaya del 1 de mayo de 1993, página 22, párrafos 6 y 7, que voy a leer para todos ustedes, que habla del texto de Revelación 1.7. que está relacionado justamente con el texto de Mateo 24:30. Dice lo siguiente: el apóstol Juan también menciona esta venida en Revelación 1:7, donde dice, miren, viene con las nubes. Claro está que esos enemigos no verán en realidad a Jesús con los ojos literales, porque la expresión las nubes significa que viene invisiblemente para traer justo castigo. Si meros seres humanos fueran a observar su gloria celestial a simple vista, quedarían ciegos, como le sucedió a Saulo, quien en camino a Damasco perdió la visión cuando el glorificado Jesús se le apareció en el resplandor de una gran luz. Hechos 9:3 al 8, 22:6 al 11. 7. El relato de Revelación dice que todo ojo le verá, y los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra se golpearán en desconsuelo a causa de él. Esto significa que cuando Jesús destruya a los opositores terrestres, estos entenderán que ha venido con poder y con gran gloria como el ejecutor designado por Jehová. ¿Por qué se dice que estos enemigos son los que lo traspasaron? Porque tienen el mismo odio amargo a los siervos de Jehová hoy que tuvieron los perseguidores de Jesús. Ciertamente se golpearán en amargo desconsuelo a causa de él. Bueno,
Ya hemos leído esta atalaya, la Huasta reconoce entonces que los enemigos de Dios que van a ser juzgados no van a verlo con los ojos físicos literales, sino lo van a entender con ojos de sentimiento espiritual, dice. La Huasta dice que la palabra nube significa invisibilidad, y que por esa razón Jesús viene de forma invisible, porque la Huasta lo dice. La palabra nube significa invisibilidad. ¿Dónde está en la Biblia que la palabra nube significa invisibilidad? Cuando Jesús partió al cielo, estaba con 200 personas con él. Y vieron a Jesús con ese cuerpo espiritual glorificado que resucitó. Después de los 40 días, estuvo con ellos 40 días y ya se iba al cielo. Y lo vieron a Jesús levantarse, lo vieron irse, fíjese. Y una nube se lo llevó, dice la Biblia, se lo llevó. Pero eso no quiere decir que la nube sea invisible, ni Jesús tampoco. La nube se lo llevó y ya los ojos humanos no pudieron ver después de la nube, que se lo dejó. Pero decir que la nube significa invisibilidad es la cosa más imbécil que solamente lo pueden creer testigos de Jehová estúpidos. No hay ningún texto de la Biblia que diga que la nube significa invisibilidad para poder decir que Jesús venía en forma invisible. Cuando los discípulos lo vieron elevarse a Jesús y que una nube lo ocultó de la vista de ellos, mientras miraban fijamente al cielo viendo alejarse a Jesús, se presentaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron: Galileos, ¿qué están mirando ustedes al cielo? Y entonces los galileos le dicen: el mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo volverá como lo han visto partir. Más claro no canta el gallo. A Jesús lo vieron subir, lo vieron elevarse. No es que no lo vieron partir, lo vieron, dice que la nube se lo llevó y se lo elevó y se desapareció. Se alzó Jesús, dice, y una nube se lo llevó y desapareció. Pero lo vieron a Jesús partir, irse al cielo, y luego con la nube se desapareció. Y así va a ser su venida, dice, y vendrá en la nube del cielo. Y de la misma forma, vendrá en esa nube y va a regresar Jesús, porque así está en la Biblia, ¿no? Y de la misma forma que lo vieron ir, así volverá. Entonces, decir en esta atalaya que Jesús va a venir en forma invisible porque la nube significa invisibilidad. ¿Qué cosa más imbécil que enseña esta organización? Porque la Huasta dice que nube significa invisibilidad. ¿Qué texto bíblico dice que nube significa invisibilidad? Si está bien claro que los discípulos que estaban 200, que estaban con él más o menos, lo vieron partir, miraron para el cielo y se lo vieron partir. Y la nube se lo llevó. ¿Dónde está la invisibilidad ahí? La nube no era invisible. Pues ¿por qué dijeron que era una nube? Porque vieron una nube, entonces la nube no era invisible. Tuvo que perderse a la vista humana porque no tenemos capacidad de ver más allá. La nube se lo llevó y se perdió Jesús al cielo. Pero dice que de misma forma va a venir, la nube va a venir, Jesús regresar, como rebobinar la película al revés. No tiene nada que ver con una nube invisible, con esos cuentos de hadas que va a ser visto con ojos. Los enemigos van a comprender, dice. Mira, yo me pongo a reflexionar, ¿no? Que sus enemigos que van a ser juzgados van a entender recién con ojo de comprensión que Jesús ha vuelto. Yo he hecho un survey, una investigación en la calle, y le pregunto a la gente, que la mayoría son católicos, la gran mayoría de este país, de Perú, son católicos, y la gran mayoría de gente no tiene ni idea, salvo los evangélicos, o los que son de las religiones protestantes, que muchos de ellos creen que Jesús va a volver por segunda vez, obviamente, otras no. Pero la gran mayoría de estas religiones evangélicas creen en la segunda venida de Jesús. Pero la gran mayoría de gente que es católica no tiene ni la remota idea que Jesús va a volver por segunda vez. Tú le hablas a ellos, pues va a volver. Entonces, yo me pregunto, si la gran mayoría de gente que es católica no cree ni tiene idea que Jesús va a volver, ¿cómo van a comprender? Esa es mi pregunta, que estoy reflexionando, me pongo a pensarlo, tengo derecho a pensar. La Huasta asume que cuando empiece el juicio, venga el ejecutor, dice el ejecutor de Jehová, que es Jesús, que viene en forma invisible, las naciones van a comprender que Jesús ha vuelto. Pues si las naciones, la gran mayoría no cree, no sabe, ni tiene idea que Jesús va a volver por una vez, porque sus religiones no le enseñan eso. La Iglesia Católica nunca está enseñando que Jesús va a volver por segunda vez, ni está predicando eso. Y piensan que el reino es la iglesia misma, que ya fue establecida en el primer siglo por Jesús, que el reino es la iglesia. Entonces, enseñan otra cosa y no tienen ni idea, ni mínima idea, señores, que el reino va a establecerse en el futuro, que Jesús va a volver una vez. Entonces, yo me pongo a pensar, cuando vengan el ejecutor a hacer el Armagedón, como por lo pinta la Watchtower, que todos los edificios se caen, va a ser destruido, caen rayos, todo. ¿Qué cosa pensaría la gente?
que nos están invadiendo los marcianos, pues, porque ahora vemos mucha televisión de la invasión extraterrestre, ¿no? Nos vemos mucho el Día de la Independencia, que eso se ha metido mucho en la cabeza de la gente, ¿no? Está asustada porque les ha hecho creer que los marcianos van a invadirnos algún día con sus platillos voladores. Entonces mucha gente va a comprender que de repente nos están invadiendo los marcianos porque viene el Armagedón, que nos están atacando. Lo ponen ahí la Guasta, no ponen ustedes, no han visto en la revista la Guasta cómo ponen el Armagedón, que cae fuego del cielo y caen, destruyen los edificios y las casas se caen y la gente corre. Me hace acordar la película La Guerra de los Mundos, algo así, La Guerra de los Mundos, esta que salió con este actor, ya, me acordé, Tom Cruise. Yo cuando vi esa película de La Guerra de los Mundos, se llama, ¿no? La Guerra de los Mundos, me veía pues los platillos voladores que venían y destruían las casas, la gente corría, me hizo acordar a la revista La Atalaya cuando pone su Armagedón, igualito. La gente corriendo, los edificios que se caen, Entonces yo estaba pensando, cuando venga el Armagedón, como lo pinta en la Watchtower, con la destrucción, la gente no va a tener ojos de entendimiento o espiritual para comprender que Jesús ha vuelto. ¿Se dan cuenta? Por segunda vez, como dice acá esa tarea que hemos leído. No, va a pensar que han llegado los marcianos, que estamos en la guerra de los mundos. Eso van a pensar. Porque si no ven a Jesús, y no lo ven a Jesús, ¿qué van a pensar la gente? Que ven que todo se está cayendo, que cae fuego del cielo, ¿no? Nos ponen así, que cae fuego, y hay varias atalayas que he visto yo en las últimas, que se llama Armagedón, que pintan una cosa, un desastre, una destrucción total, que se ve pues cohetes cayendo sobre Nueva York, destruyendo todo. ¿Qué va a pensar? Piensen ustedes, amigos y la gente va a tener un entendimiento de que Jesús está haciendo todas esas cosas, que va a ser el ejecutor, ser el verdugo, y que recién van a comprender con entendimiento de Jesús. No van a entender eso jamás. Lo primero que van a pensar es que están siendo atacados por los extraterrestres, porque les han metido la película de la invasión extraterrestre, la guerra de los mundos. Les han puesto la película esta de el Día de la Independencia, pues. Entonces, y otras más que he visto, que la gente cree que nos van a invadir los marcianos. Entonces, cuando ocurre el Armagedón, como lo pinta la Watchtower, donde hay destrucción y cae cohetes del cielo, van a pensar que son los marcianos que están tirando los cohetes. Y no van a tener ojo de conocimiento ni entendimiento que es Jesús, que ha vuelto por segunda vez. ¿Te das cuenta? Hay que empezar pues más allá, más visión. ¿Cuánta gente en el mundo cree que Jesús va a volver por segunda vez? O sea, que pregunten, vayan a la calle y pregunten ustedes a la gente, ¿sabes que Jesús va a volver por segunda vez? Ahí te va a decir, ¿así? ¿Quién ha dicho? ¿Dónde está? No tenéis ni idea. Salvo que hables con un evangélico o otras religiones protestantes, ¿no? O no protestantes. Pero la mayoría de gente que es católica no tiene idea que Jesús va a volver por segunda vez. Yo a veces converso con la gente católica, Jesús va a volver. ¿Qué? ¿Va a volver? ¿Cómo es eso? Entonces, cuando venga el Armagedón y venga Jesús por una vez, y en el cielo con gran poder y gloria, que va a ser invisible, ¿cómo van a saber entonces? Si no lo ven a Jesús, ¿qué es Jesús? Van a pensar que está el ejecutor invisible, que debe ser pues los platillos voladores que están por ahí disparando de lo lejos, tus cohetes nos están invadiendo. Y la gente va a tener un entendimiento para comprender que están siendo invadidos por los marcianos. Porque mucho en internet se pone de que la NASA ha descubierto por sus estudios que hacen con sus aparatos que tienen, que están viendo mucho movimiento de platillos por la Tierra, que están dando vueltas por ahí, que tienen, y han anunciado que tienen un plan de invasión. Entonces, si eso se mete en la internet como información, la gente viene después aterrorizada, ¿no? De que van a llegar los marcianos, los platillos voladores de los dos seres extraterrestres a invadirnos. Entonces, yo te aseguro, cuando venga el Armagedón, la gente va a tener ojos de entendimiento para comprender que ya llegaron los marcianos. No que llegó Jesucristo, porque como viene invisible, ¿cómo van a saber que es Jesús y no la invasión extraterrestre? Piensen con la cabeza. Ay, la historia de Watchtower cuenta mitos. Ahora, como hemos leído, entonces la Watchtower reconoce que el texto de Mateo 24:30, que dice, y miren, y vine con las nubes, está para el futuro. Entonces quiere decir, y lo dice la Watchtower, que va a ser entendido como un entendimiento espiritual figurado. Es decir, la Watchtower está trayendo para el futuro algo que se quería en 14, que Jesús retornó en forma invisible, ¿no? Y que fue entendido como un entendimiento para la generación de 14, que ellos entendieron eso, que Jesús vino en forma invisible. O sea, lo están viviendo para, como han visto en esa atalaya, lo están viviendo para el futuro.
Entonces quiere decir que si la gente va a tener ojo de entendimiento para comprender que Jesús ha venido y ya llegó en forma invisible, entonces quiere decir que la parucía de Jesús o su presencia invisible está para el futuro. ¿Se dan cuenta? Y que va a dar inicio a su segunda parucía invisible en el futuro cuando venga por segunda vez a no decir todo por gloria. Entonces no pudo comenzar el inicio de la segunda parucía invisible de Jesús, Benedicto 14. ¿Se dan cuenta? Porque la UAS está reconociendo que cuando Jesús venga por segunda vez, va a realizar su parucía, su venida en forma parucía invisible, que va a ser visto con los ojos de comprensión espiritual, tal como enseñaban en la revista Atalaya 149, que decían que Jesús vino en 14 fue espiritual, que fue entendido con entendimiento por las naciones y por los testigos de Jehová, y que eso indicó su parucía invisible en 14. Pero como ahora dice que eso va a ser para el futuro, entonces quiere decir que para el futuro se va a cumplir su segunda venida y también el inicio de la segunda parucía invisible, que significa su venida espiritual invisible, entendido con ojos de entendimiento. ¿Qué significa inicio de la parucía invisible? El retorno de Jesús por una vez en forma de parucía invisible espiritual, que solo será entendido por los estudiantes de la Biblia que vean esos acontecimientos, y también las naciones entenderán y verán eso. Dice que comprenderán que Jesús ha vuelto. Ya le expliqué. Van a pensar que han llegado los marcianos y nos están atacando de los extraterrestres. Eso van a pensar. Por eso la importancia que se le ve a Jesús. Entonces, con esto quería concluir para demostrar pues que ni el reino fue establecido en el 14, ni menos aún que el inicio de la segunda parucía empezó en 1914, porque la UAS está reconociendo ahora que está para el futuro lo que antes creía que era en 1914. Está diciendo que va a ser, Jesús vendrá por segunda vez en el cielo con un gran poder y gloria en el futuro, después de la gran tribulación, dice, y vendrá en forma espiritual, que será entendido con entendimiento. Lo mismo que querían en 1914, que significó el inicio de una parucía o presencia invisible espiritual en 1914. Ahora eso va a ser en el futuro cuando Jesús vuelva. Entonces la UAS está reconociendo entonces que Jesús va a venir por segunda vez en el nuevo cielo con todo poder y gloria, cuando se vea la señal de él, viene al nuevo cielo con todo poder y gloria, y dará inicio a su presencia parucía invisible, que será entendido con su entendimiento, es decir, que dará inicio a su segunda parucía invisible con su segunda venida, recién en el futuro. Entonces queda desbaratado que en 1914 Jesús inició su segunda parucía invisible. Ahora, ¿por qué la Watchtower enseña que Jesús inició su segunda parucía invisible en 1914? Que no tiene ni pies ni cabeza, porque ya dije, las tres cosas van juntas. Su reinado, su segunda venida y su parucía invisible van juntas, no puede separar. La Watchtower dice que todavía su segunda venida está por el futuro. También por todo por gloria. Jamás pudo Jesús venir en forma invisible en 1914 con su parucía invisible si la segunda venida de él todavía está para el futuro. ¿Te das cuenta? No puedes, es ridículo. La segunda venida de Jesús en forma invisible significa la segunda venida de él en forma espiritual, conforme enseña la Watchtower. Es su segunda venida con parucía invisible, con su parucía invisible, con lo que es llamar, que es también significa su segunda venida, tal como reconoce la Atalaya del 1 de enero de 1970, que dice que la segunda venida de Jesús es igual a la segunda parucía invisible. Es lo mismo. Pero la segunda venida de Jesús todavía está para el futuro. Entonces no pudo dar inicio a su segunda parucía invisible en el 14, como lo he explicado varias veces ahora. ¿Pero por qué la Watchtower mantiene eso? Porque si reconoce que todo eso está para el futuro, entonces no pudo venir Jesús en el 14 a hacer una inspección a su templo espiritual, y menos aún a escoger a esos 8 babosos que están en Brooklyn. Y como el esclavo le afecta eso, tiene que inventar una mentira diciendo que Jesús inició su parucía invisible en el 14 y escogió su esclavo de paso. ¿Cómo puede ser eso, Jesús, si su venida está todavía para el futuro y no le hizo con todo poder y gloria? Y justamente la Biblia dice que la selección del esclavo es después de la gran tribulación y no antes de ella. Es decir, no puede ocurrir en 1919 nunca. Porque como dice muy claramente el texto de Mateo 24:42, manténgase alerta porque no saben en qué día viene su Señor. O sea, estamos hablando de la venida del Señor de Mateo 24:30, que está después de la gran tribulación, que viene en la nube del cielo con todo poder y gloria, con esa señal en la nube, y los ángeles con él. A eso se refiere. Manténgase alerta porque no saben qué día viene su Señor, y tal como decía en la Watchtower, en esta ley que hemos visto, que Jesús vendrá por segunda vez, y miren y todo ojo lo verá, dice, ¿no? El de Revelación 1:7, que está pegado con Mateo 24:30, dice, miren y todo ojo lo verá, en la nube. Y miren, y todo ojo lo verá venir en la nube. Entonces, eso se refiere. Entonces, la Watchtower dice, manténgase alerta, dice Mateo 24:42, manténgase alerta porque no saben qué día viene su Señor.
refiriéndose a Mateo 24, 30 y Revelación 1:7. Manténgase alerta. Después pasa a Mateo 24, 43. Porque si el patrón de casa se hubiera mantenido despierto, no dejaría que el ladrón le robe su casa. Le viene el Mateo 24, 44. Por lo tanto, manténgase listo, porque a un día que ustedes no saben, no saben, pues la voz sí lo sabía, dijo que era en el 14, que un día que ustedes no saben, viene el Hijo del Hombre, no viene de él. Le viene el 45. ¿Quién es el esclavo fiel y discreto que Jesús hallará fiel y discreto cuando él vuelva? Dice. Entonces Jesús viene a inspeccionar a su esclavo de acuerdo a esa parábola de los talentos, que Jesús viene a tomarles cuentas a sus esclavos si han hecho lo que él les encomendó cuando se fue de un viaje largo hace 2000 años atrás, no para otorgarle una facultad para dar el método espiritual después de la gran tribulación. Es ridículo. Jesús ya no viene para ver a qué esclavo lo va a cargar para que anuncie las buenas nuevas, no, viene a hacer el juicio y ver qué esclavo fue fiel y cuál fue indiscreto, que somos todos nosotros, que tenemos esa labor que Jesús encomendó a los cristianos. Y eso está para después de la gran tribulación. Entonces Jesús no puede coger nunca un esclavo en 1919, porque la gran tribulación que la presente está para el futuro. Todo es una mentira, todo es un engaño de parte de esta relación falsa. Jesús jamás pudo hacer una paradita, una venida invisible en 1914 para escoger a su esclavo. Esta doctrina falsa, ultra falsa, satánica, engañosa de la Watchtower, diciendo que Jesús inició su profesión invisible en 1914, es mantener a medias lo que antes afirmaban que había ocurrido por completo en 1914, diciendo que Jesús vino por segunda vez en el nuevo cielo con todo poder y gloria y se saque con él en 1914. Y eso le convenía a la Watchtower porque le permitió decir que Jesús, después que vino, escogió a su esclavo. ¿Verdad que esta religión es una religión más porquería, basura de religión, falsa, que sean doctrinas estúpidas por 8 incapaces, 8 imbéciles que solamente pueden engañar a gente como ellos, a 8 vivos, píos, sinvergüenzas, mentirosos, torcedores de la palabra de Dios, que enseñan mitos, fábulas, leyendas, cuentos de hadas. Si la gran tribulación se pasó para el futuro, entonces todo el paquete va para el futuro. Segunda venida, inicio de una profecía invisible y el inicio del reino para el futuro, cuando se cumple el texto de Mateo 24:30. Así de simple. Pero la Watchtower, que se ve afectada porque ahora quiere decirse que Jesús no pudo venir a escoger al esclavo, y eso le quita autoridad pues a estos 8 babosos, estos 8 miserables, mentirosos e engañadores, instrumentos de Satanás el diablo, para darse sostento, decir que Jesús vino, hizo una parada como una aparición invisible para escogernos a nosotros. Eso es imposible, por el cual estamos alerta. Pues. ¿Para qué estamos alerta? Para que Jesús, antes de venir el Señor, manténgase alerta. Y los dije, se la pasan dando discursos en las asambleas 2004, 2005, 2009, 2010, titulándolas Manténgase alerta. Y tienes a todo el auditorio de 7 millones y medio de ciudadanos del mundo que no saben qué cosa debe mantenerse alerta. No saben. Dicen cualquier disparate, pero no saben que esa es la venida del Señor en la nube del cielo con todo poder y gloria. Y se ve la señal del Hijo del Hombre viniendo para recién hacer el juicio. Y recién dar inicio al reino. No en 14. Y recién viene para escoger a su esclavo. Ya lo he leído. Mateo 24:42. Léanse Mateo 24:42. Manténgase alerta. Con lo que le está enseñando, manténgase alerta. Y pasas al 42, 43, hasta el 45. ¿Quién es el esclavo fiel y discreto que Jesús hallará fiel y discreto cuando él vuelva? Lo dice así. ¿Quién es? Jesús no lo sabe todavía. Piensen. Eso está después de la gran tribulación. Y no en 19. Eso la Watchtower lo ha forzado, trastocando las escrituras, engañando a sus miembros y a las naciones, algo que es antibíblico, que no concuerda con la Biblia porque está después de la gran tribulación, forzando una venida de Jesús, obligándolo a venir para que me escoja a mí y a mis 8 babosos que tengo acá para tener poder acá y que me escuchen y para poder manipular a los hijos de Jehová como marionetas. Y estos 8 que están ahí nunca fueron elegidos por Jesús en 1914, nunca, o en 1919.
Antes nos decían que Jesús vino a hacer impresión en 1818 y nos enseñaron por décadas. Fueron más de 80 años que el Aguastar dijo que Jesús, sin duda alguna, y que había evidentemente, o sea, había evidencia, le dijo eso, que había evidencia que Jesús vino a hacer la impresión en 18. Me enseñó por décadas, décadas, 85 años, y Jesús, bien gracias, viendo que su clavo decía que Jesús vino a hacer una impresión en 18. Y luego en el 2006 dicen, no fue en 2018, fue en el 2014. Después de décadas había enseñado eso. ¿Dónde está Jesús ahí que no lo pudo corregir? ¿Cómo? La Aguastar nos aseguraba que evidentemente Jesús vino a hacer la impresión en 2018. Que fue 3 años y medio después de su segunda venida en 1914. Cuando Jesús vino por una vez, claro, porque Jesús sabe muy bien que la inspección del esclavo viene después de la gran tribulación, que se creía antes que fue en 1914, con la Primera Guerra Mundial, y Jesús vino por segunda vez a anunciar con todo poder y gloria, e inmediatamente hizo la expresión del esclavo, como debe ser. Pero no para darles la labor de anunciar buenas nuevas a las naciones, recién en 19, pues, se lo viene para ya tomarles cuenta, no para encargarles la obra ministerial. 19. Jesús encargó la obra ministerial a los discípulos del primer siglo, para que se hiciera en esa época, hace 19, 20, 2000 años atrás, no para que venga Jesús a nominar un esclavo en 19, para que recién empiezan a enseñar el mensaje de Jesús del reino en 19 en adelante. Qué cosa más imbécil, es un para pelotudo. Es ridículo. Jesús viene ya a escoger el esclavo para castigarlo o premiarlo. ¿Quién es el esclavo bueno y quién es el esclavo malo? ¿Quién es aquel que estuvo predicando el mensaje del reino de Dios desde hace 19 siglos atrás? Va a revisar a todos aquellos que murieron para ser juzgados, que predicaron y cumplieron con la misión de predicar el reino. No para encomendarle a alguien para que diera el alimento espiritual. 19. ¿Qué cosa más imbécil? Entonces quiere decir que las generaciones de atrás nunca tuvieron un esclavo que les dé el conocimiento del reino y murieron sin esperanza, sin saber que iba a establecerse un reino en la tierra. ¿Quién se da cuenta que esta religión es falsa, ridícula? Decir que Jesús vino en 1919 a escoger un esclavo para que denunciara buenas nuevas a las naciones. En 1919. Entonces, ¿qué hizo Jesús en el primer siglo con sus discípulos? ¿No estaba anunciando las buenas nuevas del reino? Ya lo había escogido él y sus discípulos y dijo, vayan y predican a las naciones y hagan que eso se expanda, convirtiendo a nuevos conversos y que hagan esa misión y se ramifique esto del Evangelio del Reino. No que Jesús vino en 19 recién a escoger a un esclavo para que anunciara buenas a las naciones. En 19 dice, esa es la doctrina, que Jesús vino con un esclavo en 19 para que enseñara las buenas nuevas a las naciones. Entonces, las naciones han existido antes de 1919. Ellos también tenían derecho a conocer el mensaje, ¿no? ¿Por qué Jesús vendía en 1919? Mejor, ¿para qué viene el primer siglo? Hubiera venido mejor en 1919, ¿no? ¿Para qué viene el primer siglo? Mejor hubiera esperado venir en 1919 para coger el esclavo, dejarle el cielo y venir y decirles, ustedes son mis discípulos, ¿no? A Rutherford, o ustedes van a ser mis 12 discípulos, van a anunciar buenas nuevas a las naciones en 1919. No, Jesús ya vino a hacerlo eso en el primer siglo. ¿Se dan cuenta? Vino en el primer siglo a hacer esa labor de anunciar buenas nuevas a las naciones. Carajo. Entonces, cuando Jesús ya viene, después de la gran tribulación, no es para coger quién va a ser que va al alimento espiritual recién a partir de 19, sino viene a ver quiénes han cumplido la misión. Cuando ese amo viajó al extranjero a un largo viaje y después regresa a tomarles cuenta, fue Jesús cuando partió ese amo, que partió y va a regresar a tomarnos cuenta. ¿Quién estuvo predicando las buenas nuevas del reino y cumplió con estar predicando, bautizando, y luego va a saber quién es el esclavo bueno y quién es el esclavo malo? Y eso está para el futuro, cuando Jesús venga. Por eso la gran tribulación tiene que venir primero y luego Jesús viene a coger a su esclavo, pero no para encomendarle la labor misionera. No, eso se supone que ya debió cumplirse hace 19 siglos atrás, o 20 siglos atrás, señores. La ciudad aplica mal el texto de Mateo 24, 45, 47, diciendo que Jesús iba a coger un esclavo para que encargarle de labor de enseñar las buenas nuevas del reino de Dios a las naciones, a partir de 19 en adelante, dice. ¿Qué cosa más imbécil? Eso Jesús lo hizo en el primer siglo cuando vino a la tierra para justamente hacer eso. Escogió a sus 12 apóstoles para que se dedicaran a hacer eso y dijo, ahora parto y les encomiendo a ustedes, vayan, prediquen lo que les he enseñado del reino y hagan discípulos y bauticen. Ahí empezó la cuestión del esclavo. Y así esos esclavos han ido creciendo con nuevos conversos, nuevos convertidos que han hecho la misma misión de predicar. Y así Jesús va a tomar cuenta cuando vuelva. Entonces Mateo 24, 45 no es para coger un esclavo, para acogerlo, para que dé alimento espiritual, y menos
en el siglo XIX, en el siglo XX, pues. Qué cosa más imbécil puede ser esta religión. Recién Jesús se va a preocupar de anunciar buenas nuevas en el primer siglo en adelante. Cuando Jesús ya lo hizo en el primer siglo y ahí viene corriendo eso. Dios mío. El texto de Mateo 44 decía es parte del juicio. Feliz, claro que el Señor al volverlo a hallar haciéndolo así. Entonces Jesús va a coger el esclavo bueno y el hermano lo va a castigar. Quiere decir que Jesús no sabe quién es el esclavo fiel y discreto hasta el momento que él venga a hacer la inspección. ¿Quién es el esclavo fiel y discreto? Al esclavo bueno, pues Jesús comienza a preguntarle a cada uno, ¿qué vas a hacer tú? ¿No? ¿No es una parábola? Comienza a preguntar, yo amo, me diste tantos talentos y yo te he hecho tantos, ¿no? Entonces, y el otro le dijo, no señor, yo tenía miedo y lo guardé, lo escondí bajo la cama. Entonces él lo castiga. ¿Te das cuenta? Entonces viene a tomar cuentas, no a comendarle al esclavo ahí para que anuncie las buenas nuevas a las naciones después de la gran tribulación. Cuando Jesús viene, ¿no? Estamos alerta para que Jesús venga a hacer el juicio. Y dice que va a coger el esclavo fiel y discreto. De Mateo 45, 47. Que está después de la gran tribulación. Entonces no pudo ocurrir nunca en 1919. Entonces es una fábula. Menos que eso signifique que iba a coger a un grupo para que recién anunciara buenas nuevas de las naciones. No. Jesús viene a juzgar para ver quiénes han estado cumpliendo eso desde hace 19 siglos atrás. Ay, Dios mío, esta religión es una basura. Religión. ¡Qué basura de religión, Dios mío! Por la ira de Dios caerá sobre esta religión y van a ser destruidos estos mentirosos, puesto que Jesús nunca pudo escoger estos esclavos que están en Betel, el esclavo gobernante, nunca, jamás, porque la selección de esclavos está para después de la gran tribulación indefectiblemente. Cuando Jesús venga en la nube del cielo con todo poder y gloria, haga el juicio de las ovejas y cabras y a la vez escoger el esclavo fiel discreto. ¿Quién fue esclavo de los cristianos? Fue fiel y cuál fue indiscreto. Son los mismos cristianos que van a ser juzgados como tales. ¿Quién fue un buen esclavo y quién no lo fue? No para darles una encomienda como dice Aguastáver, que eso se cumplió en 19, para darles la encomienda de anunciar buenas naciones. Tiene nada que ver con eso. Nada. Ay, Señor. Ay. Bueno, esta es una pequeña clase magistral que he querido mostrar a ustedes con este video. Calor que está haciendo hoy día. Lo que he querido mostrar a ustedes, amigos, testigo de Jehová y público en general, es que con las pruebas contundentes nunca pudo darse inicio la segunda parucía invisible de Jesús en 1914 y tampoco el reino. Todas las tres cosas inherentes van por el futuro y es así como la Huasta lo reconoce en esta laya de 1993, que Jesús está por venir ahora en el futuro y que verá en ese nuevo cielo autoridad y gloria y será una presencia invisible y espiritual, tal como antes nos juraban que había sido en 1914, que fue una parucía invisible también, que fue entendido eso con los ojos de entendimiento espiritual por el de la Biblia. Entonces, cuando la Huasta nos dice que eso va a ocurrir en el futuro, entonces la Huasta nos mintió, pues, porque entonces nunca tuvieron ojos de entendimiento referente de la Biblia de la generación 1914, que habían entendido eso, dice. Entonces fue una mentira grave de la Watchtower, afirmar que los estudiantes comprendieron que Jesús había vuelto por segunda vez en el nuevo cielo con todo poder y gloria, una profecía invisible que fueron entendidos por Dios con entendimiento espiritual. Entonces fue una mentira, una calumnia de la Watchtower decir que los estudiantes habían entendido eso. Y la prueba de eso, que nunca lo entendieron, es que el juez Rutherford publica el libro Profecía en la página 74 de este libro Profecía. Él dice claramente que la segunda parucía de Jesús había empezado en 1874 y no en 1914. Y eso lo publica en este libro Profecía del año 1929. 15 años después, 1914, seguía enseñando a la ciudad de Watchtower que la segunda parucía de Jesús había empezado en 1874 y no en 1914. Y eso prueba que la Watchtower nos mintió al decir en la tragedia del 1 de enero de 1970, cuando se enseñaba que Jesús retornó por su vez en 1914, que eso fue comprendido con los ojos de entendimiento espiritual por parte de los testigos de Jehová de ese entonces, de 1914, esto de la Biblia, que fue entendido con los ojos de entendimiento espiritual. Y eso indica que cuando el Watchtower lo cambia para el futuro, diciendo que eso va a ser el futuro de la venida de Jesús, entonces fue mentira, que ustedes de la Biblia tuvieron ojos de entendimiento espiritual. Y fue mentira, les adjudicó una mentira, enseñando una mentira a ustedes, dice Jehová, diciendo que los estudiantes de la Biblia, dice entonces, comprendieron con entendimiento espiritual que Jesús ya había vuelto por segunda vez en la nube del cielo con todo poder y gloria en 1914 con esos ojos de entendimiento espiritual figurados. Entonces fue una mentira. Y la mentira se demostró después, cuando al revisar los libros de Rutherford, después de 1914, sobre todo el libro Profecía, escrito en 1929 por el juez Rutherford en inglés y publicado en español en 1932,
Se seguía enseñando que la segunda parucía de Jesús había empezado en 1874 y no se conocía en absoluto la fecha 114 con la fecha de el inicio de la segunda parucía de Jesús. Entonces eso indica que la Watchtower mintió, porque son unos mentirosos, una religión mentirosa, falsa, asegurando que los estudiantes de la Biblia habían comprendido en 1914 que Jesús había iniciado su segunda parucía en 1914, cuando vemos que ninguno de ellos tiene ni idea de esa fecha, que Jesús había iniciado su segunda parucía en 1914, ni la remota idea, sino todos estaban convencidos que había sido en 1874, tal como lo dijo el juez Rutherford en su libro Profecía de 1929, página 74. Bueno, después de esta larguísima disertación, los dejo para que mediten que esa religión es ultra falsa, que no sirve para nada, es una de las peores religiones que he visto en mi vida, con doctrinas realmente vergonzosas, fácilmente despantelables, rebatibles y fácilmente vistas como falsas. No pierdan, amigos, estar en esta religión falsa que no los va a poder salvar, que es un gran negocio, que están ahí para manipular a ustedes, para que trabajen para la sociedad. Pero la Watchtower les dice a ustedes que no se fijen en las cosas materiales de este mundo, que no vale la pena, que dedíquense a predicar. La Watchtower usa ese mensaje para que ustedes trabajen para ella, para que ella sí se enriquezca con más bienes materiales en toda la tierra, con todas sus riquezas terrenales en bienes inmuebles que tienen regados por todo el mundo, como una de las empresas más ricas del mundo. La número 34 más rica de Nueva York en el año 2003. Sí, señores, la número 34 más rica, una gran empresa de publicaciones. Entonces, y así dicen que no son parte de este mundo. Sí que son parte de este mundo, y bien parte con toda su riqueza que tienen enraizadas acá en este mundo. Ay, ay, ay. Bueno, los dejo, he hablado demasiado, pero espero que se haya entretenido, para que se entretengan un poco, y también los de Jehová que me están viendo se ilustren lo que la Watchtower nunca les va a decir. Muchas gracias, amigos. Buenas noches. Un abrazo a todos mis amigos de Puerto Vallarta. Les agradezco mucho su aporte, sus comentarios. A Ana María, a Tomás Lara, a Alex Ailé, Megacidero. Tenemos a Caifán 234, que tanto lo extraño. ¿Qué será de Caifán, que no lo veo hace tiempo? Mando un abrazote muy grande a Caifán. Después a Jorge Nicholson, le dije a Megacidero, que será de Rafael Candelaria. Y a todos mis queridos amigos que siempre los tengo en mi corazón. Los dejo a Juliet Martínez, a Jocelyn Guzmán, a esta chica Gallardo, y a Luz Ábalos. Lucecita, ¿cómo estás? Bueno, ahora sí los dejo porque es tarde, me estoy quedando demasiado tiempo. Un abrazo a todos, un beso, chao.